Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo el capítulo 3 del volumen 2 de Arifureta, espero lo disfruten y lamento la demora con los vídeos, pero los estaré haciendo cada noche para el día siguiente. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Iniciemos esta gran historia con un nuevo rey demonio. Capítulo 3, el laberinto Reisen. Alrededor de la época en que Hajime estaba convirtiendo a los pacíficos hombres conejo en asesinos despiadados, el grupo de Kouki estaba haciendo una pequeña pausa en su viaje a través del gran laberinto de Orcus y descansando en Oraud. Su entrenamiento les había llevado hasta el piso 70 del laberinto, y tanto la fuerza como el número de los monstruos a los que ahora se enfrentaban habían aumentado considerablemente. Para reagruparse, el grupo había decidido regresar temporalmente a la ciudad y descansar. También necesitaban tiempo para prepararse mentalmente, ya que finalmente habían llegado a un punto en el que el Capitán Meld y los otros caballeros ya no podrían seguirlos. La razón por la que eligieron el piso 70 específicamente fue porque habían encontrado un círculo mágico allí que podía teletransportarlos de vuelta al piso 30. Como habían encontrado el camino de regreso, Meld había aprovechado la oportunidad para recomendarles que se tomaran un descanso. Así que decidieron tomarse unos días para relajarse en Oraud. Todo el mundo pasaba su descanso como mejor les pareció. En las afueras de la ciudad había uno de esos estudiantes. Estaba respirando con mucho esfuerzo. Sagrados estigmas de luz, desciendan de los cielos y sellen a mis enemigos, cuchillas atadura de luz. Preparó sus rodillas para no caerse, y luego bajó su bastón blanco puro. Esta chica era la sanadora del grupo del héroe, la sacerdotisa, Kaori Shirasaki. Lo que surgió del bastón de la sanadora no fue magia de restauración, sino una ráfaga de cruces que parecían espadas compuestas de luz. Esa era la naturaleza de su hechizo, cuchillas atadura de luz. Una jauría de monstruos en forma de lobo, de loses aullaron, mientras el aluvión de cruces de luz caía sobre ellos. Pero las ágiles bestias esquivaron rápidamente y empezaron a correr hacia Kaori. Grilletes divinos. Instantáneamente soltó un hechizo de seguimiento. Normalmente, un hechizo lanzado sin un encantamiento sería bastante débil, pero Kaori había metido el encantamiento de las grilletes divinos en el canto que había dicho para espadas cuchillas de luz. Esta era una técnica original de multidifusión que ella misma había desarrollado. Así, este segundo hechizo fue tan fuerte como el primero. Cadenas de luz surgieron del suelo, entrelazándose alrededor de las piernas de los delos. La fuerza de los deloses no era suficiente para romper los grilletes, así que se quedaron atascados en el lugar con bastante rapidez. Pero dos de ellos acababan de evitar por poco ser atados, y ahora se movían para hacer un ataque de pinza a Kaori. A pesar del hecho de que debería haber sido una luchadora por la retaguardia, y una sanadora en ese sentido, Kaori no parecía para nada perturbada por el hecho de que consiguiesen acercarse. Pereced. A su grito, un diluvio de cruces de luz llovió desde el cielo, atravesando a los dos deloses a medio salto. Pero atar las cuchillas atadura de luz era fundamentalmente una habilidad de contención, y aunque las cruces consiguieron clavar a los deloses al suelo, no causaron heridas mortales. Al igual que sus contrapartes que habían sido atados por las grilletes divinos, estaban clavados en su lugar, pero por lo demás ilesos. Después de comprobar la efectividad de estos hechizos, Kaori pasó a otro encantamiento. Santa luz del juicio, trae venganza a los malvados y aplasta a los que están restringidos por la justicia. De repente, los hechizos de luz que no deberían haber poseído ningún poder destructivo hicieron que los deloses empezaran a aullar de dolor. Los grilletes divinos comenzaron a apretarse alrededor de sus prisioneros, mientras las cuchillas atadura de luz se hundían más profundamente en el suelo. Aunque no podían perforar directamente la piel, los hechizos de Kaori aún podían dañar indirectamente a sus enemigos. Aunque, como este no era el uso previsto para el hechizo, requería una enorme cantidad de concentración y reimagen de la naturaleza del hechizo, junto con un hábilmente organizado círculo mágico. Por eso Kaori había venido aquí. Los monstruos que rodeaban la ciudad eran mucho más débiles que los que se habían encontrado en el laberinto, por lo que incluso alguien no apto para el combate como ella podía enfrentarse a ellos. Había querido practicar convertir sus habilidades de contención en ofensivas, por lo que enemigos débiles como ellos eran perfectos para ello.
Había estado aquí practicando sola durante horas, y tanto su cuerpo como su mente se estaban acercando a sus límites. Su suministro de maná estaba casi agotado, y su visión era borrosa. No pudo seguir mucho más. Y, sin embargo, la ardiente voluntad que brillaba en los ojos de Kaori nunca había flaqueado. Había estado ardiendo desde el día en que supo que la persona que amaba había desaparecido, el día en que decidió encontrar la verdad por sí misma. Un deseo tan fuerte que había derretido el hielo alrededor de su desesperado corazón no se quemaría tan fácilmente. No había tiempo que perder en descansar. Su resolución no lo permitiría. Y así que, presiona hacia abajo, oh luz voluminosa, mientras mi resolución siga siendo verdadera. Trituradora del cielo. Incluso si aparecieran más enemigos, ella nunca se echaría atrás. Incluso si fuera imprudente, incluso si fuera una locura, nunca pararía. Si pensara en rendirse, algo en lo más profundo de su ser le susurraría. ¿Eso es todo? Vas a romper otra promesa, y ese lado obstinado la obligaría a dar otro paso adelante. Del cielo vino una nueva ola de monstruos. Baals, criaturas en forma de cuervo con alas tan negras como la oscuridad de la noche. No eran especialmente poderosos, pero la mayoría de los aventureros los odiaban. Es decir, por sus plumas, un aluvión de las cuales se dirigía directamente hacia Kaori. Atacaron en bandadas, nunca se acercaron al suelo, y atacaron a aventureros desventurados lloviendo plumas afiladas sobre ellos. Kaori bloqueó su ataque creando una serie de pequeñas barreras a su alrededor. Necesito hacer la imagen más clara, y sacarlos más rápido. No puedo hacer grandes barreras como Suzu-chan, pero puedo compensarlo con números y habilidad. De cara pálida, Kaori logró defenderse de la primera ola de los Baales. Sin embargo, a pesar de sus logros, no estaba satisfecha. Luego, a pesar de que la creación de barreras estaba fuera de las habilidades de su trabajo, creó docenas de escudos, inclinándolos para redirigir los golpes en lugar de detenerlos directamente. Si el maestro de barreras de la clase, Suzu Taniguchi, hubiera visto el escudo improvisado de Kaori, se habría quedado asombrada. Ni siquiera ella sería capaz de hacer una defensa tan perfecta sin un esfuerzo considerable. Aunque tanto las barreras como la curación caían bajo el dominio de la magia de la luz, era casi imposible para una sacerdotisa, que se especializaba en curación, igualar los poderes defensivos de un maestro barrera, que se especializaba en defensa. Pero incluso después de lograr una hazaña tan hercúlea, Kaori no sonrió. Aunque se había defendido del ataque de los Baales, había gastado demasiado de su maná y había tenido que morderse los labios con fuerza para mantenerse consciente. Se apoyó en su artefacto para mantenerse erguida, negándose obstinadamente a caer. Como los Baals usaban parte de sus cuerpos para atacar, no podían atacar consecutivamente, ya que tenían que esperar a que sus plumas volvieran a crecer. Aprovechándose de eso, Kaori rápidamente disparó otras cuchillas atadura de luz hacia el rebaño, y luego desplegó su trituradora del cielo para mantenerlas sujetadas. Al igual que los Deloses, los Baals estuvieron al borde de la muerte con el poder aplastante de sus hechizos. Pero entonces, cuando estaba a punto de empezar su próximo conjuro, su cuerpo finalmente se rindió, y ella cayó al suelo. Incapaz de mantener su magia por más tiempo, los Deloses fueron liberados de sus ataduras. La mayoría de ellos ya habían perdido el conocimiento, pero unos pocos habían logrado mantenerse despiertos. Tosieron violentamente al levantarse, sus ojos escarlatas mirando a Kaori. Su mente le gritaba que corriese, pero el cuerpo de Kaori ya no la escuchaba. Los pocos Deloses que quedaban la atacaron. La baba goteaba de sus fauces mientras aullaban triunfalmente. Kaori se puso de rodillas, usando su bastón como apoyo. Respirando con dificultad, empezó a cantar un hechizo de atadura, pero, no había forma de que llegara a tiempo. Un instante antes de que sus monstruosos colmillos devoraran a Kaori, alguien intervino. Kaori. Era una voz que Kaori conocía demasiado bien. En segundos, los Deloses habían sido cortados en pedazos. Shizuku-chan. Así es. Soy yo, tu mejor amiga. Tu mejor amiga que actualmente está furiosa contigo. Tu mejor amiga que quiere abofetearte por ser tan estúpida. Lo siento. Kaori se dejó caer al suelo mientras se disculpaba, encontrándose con la furiosa mirada de su mejor amiga, Shizuku Yaegashi. Sabía que si decía alguna tontería como ¿por qué estás tan enfadada?, Shizuku realmente la abofetearía. Además, ella ya había adivinado por qué Shizuku estaba tan enfadada. Increíble. No te diré que no te esfuerces demasiado. Pero al menos, prométeme que me llevarás contigo. Incluso estos monstruos débiles podrían matarte si te equivocas, ¿sabes?
Pensé que querías encontrar a Nagumo-kun. ¿Cómo vas a encontrarlo si estás muerta? Eres una imbécil. Una estúpida testaruda y tonta. Lo siento, Shizuku-chan. Oh no, no te perdono tan fácilmente. Sé que volverás a huir si te quito los ojos de encima. Deja de tratar de tomar el lugar de Ryutarou, idiota de cabeza dura. Sé que has estado probando un montón de cosas, pero sigues siendo parte de la retaguardia. Estás en tu mejor momento cuando tienes a alguien que te proteja mientras cargas tus hechizos. Podrás entrenar más eficientemente si estoy aquí para apoyarte, y así no tendrás que preocuparte de que te maten. Todo lo que tenías que hacer era pedirme que viniera y me habría unido. ¿Por qué no puedes confiar en mí con eso? Hey, ¿me estás escuchando, Kaori? Estoy escuchando de verdad, lo siento. No, no te creo. Siéntate derecho. Vas a escucharme esta vez, te guste o no. Shizuku se dejó caer ante Kaori. Lo que siguió fue una larga y muy animado sermón de Shizuku. Shizuku-chan. Creo que estoy perdiendo el conocimiento, así que, lo siento. Aunque las palabras específicas no llegaban a Kaori, podía ver lo preocupada que debía estar Shizuku por ella, así como lo desesperada que quería que Kaori confiase en ella. Y así, a pesar de estar a unos centímetros de desmayarse, se sentó allí obedientemente y escuchó el sermón de Shizuku. A mitad de su sermón los otros deloses se despertaron, y los Baals volvieron con un nuevo abrigo de plumas, pero Shizuku los aniquiló a todos sin pestañear y volvió a su sermón. Finalmente, cuando se empezó a ver el blanco de los ojos de Kaori, Shizuku fue interrumpida. Oh, no, parece que Kaorin está en muy mal estado. SH Shizuku, sé que quieres sermonearla, pero ¿no crees que deberías dejar que Kaori-chan recupere algo de su maná primero? Suzu y Eri aparecieron. En realidad, habían estado buscando juntos a Kaori, pero Shizuku se había escapado cuando su sensor Kaori incorporado había empezado a sentir un hormigueo. Su llegada finalmente hizo que Shizuku detuviera su sermón. Miró bien a Kaori, y vio que estaba tambaleándose al borde de la inconsciencia. Gruñendo para sí misma, Shizuku sacó una poción de maná y tiró su contenido por la boca medio abierta de Kaori. Kaori se sorprendió, pero Shizuku sin piedad le ordenó que se lo tragase todo. Shizuku levantó suavemente a Kaori mientras bebía, y cuando terminó limpió las gotas de líquido que se habían derramado de sus labios. Shizu, ¿te pareces a ella? Suzu, si no quieres que te mate, creo que deberías parar. Eri apresuradamente impidió que su amiga firmara su propia sentencia de muerte. Alrededor del tiempo en que Kaori estaba recobrando la capacidad de pensar con claridad, las 4 niñas escucharon a alguien llamándolas. Parecía que Kouki y los otros habían llegado. Oh vamos, no es propio de ti estar tan loca. Sé que volvimos aquí para descansar, pero podrías habernos pedido que te ayudáramos con tu entrenamiento. No nos enfadaremos, ¿sabes? Kouki se sentó junto a Kaori y sonrió tranquilizadoramente mientras ponía una mano sobre su hombro. Ryutarou dijo su parte y se mozó. A su manera, ambos estaban preocupados por ella también. Lamento haberlos hecho preocuparse por mí. Pensé que sería capaz de manejar a los monstruos de la ciudad por mi cuenta, al menos, pero supongo que continué por demasiado tiempo. Lo siento mucho. Inclinó la cabeza, sintiéndose culpable de preocupar a todo el mundo por su imprudencia. Shizuku finalmente dejó de preocuparse por Kaori como una gallina madre, y un agradable humor se asentó sobre los estudiantes. Kouki propuso que todos volviesen a la ciudad, a lo que todos los demás asintieron con la cabeza. Pero cuando Kaori intentó ponerse en pie, tropezó de forma inestable. Aunque ya no estaba mansa y atontada, su agotamiento físico seguía siendo serio. Kouki rápidamente extendió una mano para apoyarla, pero... ¿Estás bien, Kaori? Shizuku-chan, gracias. Lo siento, parece que no puedo caminar muy bien. Shizuku rápidamente se materializó al lado de Kaori, y la ayuda de Kouki no tenía a dónde ir. Sus cejas cayeron tristemente, pero como un verdadero héroe se negó a dejar que eso le detuviese. Impávido, intentó ofrecerse a llevar a Kaori, ya que ella no podía caminar. Naturalmente, iba a llevarla de vuelta. Sin embargo. Sheesh, no tienes remedio. Aprende de tus errores y deja de huir por tu cuenta, ¿de acuerdo? Espera, Shizuku-chan. Esto es vergonzoso. Fufu, es tu castigo por dejarme atrás. Una niña lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a monstruos en los pisos inferiores del abismo podría fácilmente llevar a una sola persona por su cuenta. Y así, fue Shizuku la que asumió el deber de llevar a Kaori de vuelta. Kaori se sonrojó de vergüenza mientras Shizuku la llevaba como una princesa de vuelta a la ciudad. Shizuku tuvo una figura galante, con su fría conducta y la imponente espada atada a su cintura.
Parecía un príncipe de un cuento de hadas, con una princesa que salvar. Oh Dios mío, Shifushizu, eres tan genial. Ah, realmente se siente como si ustedes dos fueran pareja. Suzu se ruborizaba un poco, y Eri sonreía torpemente. Kouki estaba detrás de ellos, su mano aún extendida. Era el testimonio de su fortaleza como héroe, su sonrisa nunca se desmoronó. Su mejor amigo palmeó suavemente su hombro en simpatía. Incluso en otro mundo, el caballero de Kaori siempre será Shizuku, buena suerte, Kouki. Está bien, Ryutarou, no me molesta en absoluto. No, para nada. De verdad que no. Ya veo. Olvidémonos de esto y vayamos a comer algo. Sí. Era raro que el musculoso Ryutarou mostrara compasión. Algún tiempo después, el grupo se reunió con el Capitán Meld, junto con los equipos de Nagayama y Iyama, y salieron a explorar el inexplorado piso 70. Nadie se dio cuenta de que uno de ellos había traído una bomba con ellos. O que una sombra peligrosa había comenzado a arrastrarse sobre el grupo. Pero era una historia para otra ocasión. Montañas de cadáveres yacían esparcidas por todas partes. En el fondo del desfiladero Reisen, un espectáculo infernal se extiende en todas direcciones. A algunos monstruos les habían aplastado la cabeza, a otros les habían volado la cabeza, y a otros los habían carbonizado en terrones negros sin forma. Habían muertos de varias maneras, pero todos murieron instantáneamente. Por supuesto, solo había un grupo que podía entrar en el desfiladero temido por todos como un lugar de ejecución infernal, y dejar atrás tal carnicería. Ahí va otro. Boom. Fuera del camino. Fuosh. Vete a la mierda. Bang. Hajime, Yue y Shea. Después de que Hajime y las otras habían dejado Brooke, habían montado a Steve hasta la entrada de desfiladero Reisen. Después de entrar en el desfiladero, habían progresado constantemente y ya habían salido 2 días de la caverna escondida que albergaba el círculo de teletransportación a la casa de Orcus. Los monstruos del desfiladero parecían incapaces de aprender de sus errores, ya que una vez más atacaron al grupo de Hajime en masa. Cada golpe del martillo de guerra de Shea era un golpe mortal, rompiendo cráneos con cada golpe. Ninguno de los monstruos podía ni siquiera acercarse. Todos fueron triturados. Los pocos que lograron pasar a la conejita de la muerte fueron quemados por la magia de Yue. Aunque se necesitó más maná de lo habitual para activar sus hechizos, su enorme contenedor de maná combinada con el maná que había guardado en sus accesorios significaba que nunca se le acababa. Las habilidades de dispersión de maná del desfiladero disminuyeron su alcance, pero también su tiempo de lanzamiento, por lo que fue capaz de tirar bolas de fuego ardientes casi al instante. Las técnicas de Hajime tampoco eran una broma. Incluso mientras conducía a Steve, nunca falló un solo tiro con Doner. A pesar de alimentar a Steve y su campo eléctrico simultáneamente en el desfiladero, no parecía haberse quedado sin maná en absoluto. Las feroces bestias que merodeaban por esta dura tierra no eran más que forraje para el grupo. Mataron ejércitos de monstruos en el transcurso de su cacería para entrar al laberinto. En los pocos días que habían pasado allí, ya habían llenado el desfiladero de cadáveres. Ah. Saber que la entrada está en algún lugar de desfiladero Reisen es una pista demasiado vaga. Habían examinado minuciosamente todas las cavernas por las que habían pasado, pero aún no habían encontrado nada que se pareciera a una entrada. Hajime estaba empezando a impacientarse. Bueno, estamos revisando este lugar de camino al volcán de todos modos, así que encontrar algo es solo un bono. Y quién sabe, quizá encontremos más pistas después de limpiar el volcán. Supongo que tienes razón. Sí, pero estos monstruos están empezando a ponerme de nervios. Lo mismo digo. Supongo que realmente odiarías este lugar, Yue-san. Mientras se quejaban, el trío siguió adelante. Y así, otros 3 días pasaron. Tampoco habían encontrado nada ese día, y cuando la luz de la luna empezó a iluminar el desfiladero, Hajime decidió acampar. Levantaron su tienda de campaña y comenzaron a preparar la cena. Se sacaron los ingredientes, se midieron los condimentos y se prepararon los platos. Todo, desde la tienda de campaña hasta la vajilla, habían sido hecho a mano por Hajime, por lo que todos tenían calidad de artefacto. La carpa fue aumentada con piedra caliza y piedra fría, que regulaban la temperatura interior. Gracias a las propiedades de la piedra fría, Hajime también había podido fabricar un refrigerador y un congelador. Los marcos metálicos de la tienda también tenían piedras entremezcladas.
Estas piedras habían sido impregnadas con la habilidad de ocultar presencia, lo que dificultaba a los monstruos localizar su campamento. Las ollas y sartenes se calentaban en proporción al maná que se vertía en ellas, eliminando la necesidad de prender fuego. Incluso los cuchillos habían sido encantados con garra de viento, haciéndolos más afilados. También había hecho una limpiadora a vapor improvisada. Todas ellas fueron creaciones muy queridas que hicieron que sus viajes fueran más cómodos. Y como solo eran útiles para las personas que podían controlar el maná directamente, nadie quería robarlos. La magia antigua de la edad de los dioses es muy útil. Esas habían sido las palabras exactas de Hajime cuando creó todos estos artefactos. Cualquier practicante actual de magia se habría desmayado al escuchar las cosas relativamente inútiles con las que Hajime usaba sus habilidades. La cena de esta noche fue carne cululú hervida en sopa de tomate. Los cululús eran básicamente pollos que podían volar. Su carne sabía idéntica a la del pollo normal. Los platos cululú eran aparentemente muy populares en Tortus. Ya habían marinado y cortado la carne de cululú, así que la hirvieron junto con algunas verduras en un caldo a base de tomate. El sabor del cululú se realzaba aún más por la mantequilla untada sobre él y el fuerte toque de tomate que se había empapado en la carne. Los otros vegetales, todos los cuales se parecían a un tipo de vegetal de tierra u otro, y la sopa en sí misma también eran exquisitos. Incluso el pan que habían traído para remojar en la sopa sabía increíble. Después de terminar de cenar, Hajime y las demás se establecieron a charlar un rato, como hacían todas las noches. Gracias a la piedra sigilosa de la tienda, no tenían que preocuparse por los ataques de monstruos. Los pocos que deambulaban cerca por accidente fueron tratados sumariamente por Hajime. Solo sacaba la mano por la ventana diseñada para ese propósito, y luego la derribaba. Cuando era hora de acostarse, los tres giraban el reloj hasta la mañana. Esta noche, era el turno de Hajime de estar en la primera guardia. Yue y Shea se prepararon para ir a la cama mientras él se preparaba. La tienda estaba amueblada con futones suaves también, para que pudieran dormir bien incluso en la naturaleza. Justo antes de que se durmieran, Shea salió de la tienda. Hajime la miró interrogativamente, y contestó con indiferencia. Solo voy a recoger unas flores. No hay flores aquí abajo. Hajime-san. Su indiferente fachada se desmoronó y miró reprochablemente a Hajime. Culpa mía, dijo sin remordimientos, dándose cuenta de lo que ella quería decir. Shea hizo un gesto de enojo al salir del campamento y trotar. Unos minutos después. Hajime-san. Yue-san. Encontré algo. Ven aquí. Había olvidado que los monstruos seguían acosando el desfiladero fuera de su campamento y gritaban pidiendo ayuda. Hajime y Yue intercambiaron miradas antes de salir corriendo de la tienda. La voz de Shea provenía de donde uno de los cantos rodados había caído contra la pared del desfiladero, creando un pequeño hueco. Ella estaba moviendo sus brazos salvajemente justo enfrente de ella, su cara llena de emoción. Por aquí. Mira lo que encontré. Está bien, deja de tirar de mí. Tu fortalecimiento corporal está a pleno rendimiento. Solo cálmate. Tan molesto. Shea agarró ambas manos y las hundió más profundamente en la grieta. Hajime intentó calmarla, mientras Yue solo mostraba su frustración en su cara. Mientras les llevaba dentro, Hajime vio que la pared había sido ahuecada, por un lado, lo que hacía que la habitación fuese sorprendentemente espaciosa. Shea se hinchó el pecho con orgullo y señaló una sección de la pared que estaba a medio camino entre la entrada y la espalda. Hajime y Yue miraron a lo que estaba señalando y parpadearon confundidos. Un letrero rectangular fue tallado directamente en la pared de piedra. En él, en letras cursivas, estaba escrito esto. Bienvenidos todos. Bienvenidos al calabozo de Miller y Reisen. Los signos de exclamación y las tildes solo sirvieron para exacerbar al lector. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué? Hajime y Yue hablaron simultáneamente. Parecía que no podían creer lo que veían sus propios ojos. Esa letra bonita estaba completamente fuera de lugar en el desolado desfiladero. ¿Qué se supone que significa eso? Esta es la entrada, obviamente. Cuando me iba al bar. Quiero decir, cuando estaba buscando flores, la encontré aquí por accidente. Y pensar que el desfiladero Reisen era la entrada a otro de los laberintos. Hajime y Yue finalmente se recuperaron de su conmoción lo suficiente como para mirarse el uno al otro con incredulidad. Yue. ¿Crees que es esto realmente? Sí. Esa fue una larga pausa. ¿Qué te hace pensar eso? Milady. Tiene sentido. Las notas de Oscar les habían informado que el primer nombre de Reisen había sido Milady.
El nombre Reisen era famoso, pero la mayoría de la gente no sabía su nombre de pila. Y así, el hecho de que estuviera escrito en el tablero hacía muy probable que fuera la entrada al laberinto propiamente dicho. La única razón por la que dudaban era porque... ¿Qué pasa con esta estúpida y linda escritura? Hajime pensó en las numerosas luchas de vida o muerte a las que se enfrentó en el gran laberinto del Orcus. Si este laberinto fuera algo así, tendría que luchar duro. Y, sin embargo, la entrada estaba marcada con este signo totalmente incongruente y alegre. Yoe también había sentido de primera mano lo duro que podía ser un laberinto, así que no podía evitar preguntarse si esto no era solo una broma de alguien. Pero no hay nada que parezca una entrada aquí. La cueva lleva a un callejón sin salida más arriba, ajeno a su confusión interior. Shea miró alrededor de la cueva y golpeó las paredes, buscando una abertura. ¡Ey, Shea! No, Cluck. Fugia. No toques las cosas por descuido era lo que Hajime había estado tratando de decir, pero antes de que pudiera, la pared que Shea había golpeado repentinamente se volcó, arrastrando a Shea hacia lo que estaba al otro lado. Era como una de esas puertas engañosas que se ven en un escondite ninja. Como Shea acababa de encontrar una entrada secreta, las palabras talladas en la piedra de repente parecían más creíbles. Así que la entrada al laberinto de Reisen realmente está aquí. Hajime ya empezaba a extrañar la atmósfera más seria del laberinto de Orcus. Esto parecía más un parque de diversiones que un calabozo. Encontró la puerta giratoria por la que había desaparecido Shea, suspiró con Yue, y avanzó. Cualquiera que fuera el mecanismo que accionaba la puerta activada, empujando a Hajime y a Yue al otro lado de la pared. La oscuridad los saludó en el otro lado. La puerta terminó su giro y finalmente se detuvo en su posición original. Un instante después hubo un extraño ruido, mientras un montón de cosas volaban directamente hacia Hajime. Al activar visión nocturna, Hajime pudo ver lo que le esperaba. Flechas. Estaban pintadas de negro azabache para asegurarse de que ni siquiera una pizca de luz se reflejara en ellas. Hajime sacó a Doner y derribó a la mayoría de ellos. El resto lo bloqueó con su prótesis. Los ruidos llenaban la habitación al impactar el metal sobre el metal. Había unas 20 flechas. Las flechas estaban hechas totalmente de metal, como si hubieran sido talladas en esa forma. Después de que la última cayó al suelo, el silencio volvió a la habitación. Una luz tenue comenzó a impregnar la habitación más o menos al mismo tiempo. Estaban en una habitación de unos 10 metros de ancho por todos lados, con un pasillo que se extendía desde el extremo más lejano. Había una losa de piedra en el centro de la habitación, con un mensaje tallado en ella con la misma bonita letra que antes. Oye, te sorprendí. Bueno, lo hice. Apuesto a que te measte en los pantalones, ¿no? ¿Alguno de ustedes se lastimó? ¿Quizás alguien de tu grupo murió? Fufu. Hajime y Yoe estaban completamente sincronizados mientras leían el mensaje. Perra molesta. Solo la risa del mensaje fue grabada más profundamente en la piedra para enfatizar su presencia. Estaba siendo deliberadamente irritante. Si alguien hubiera entrado y perdido a un miembro de su grupo debido a esa trampa, seguramente se habrían puesto furiosos. Como estaba, Hajime y Yoe aún estaban bastante enfadados, pero la ira de Yoe desapareció repentinamente al darse cuenta de algo. ¿Dónde está Shea? Ah. Recordando al miembro que quedaba de su grupo, Hajime rápidamente se giró hacia la puerta giratoria. Debido a que la puerta hizo una media vuelta con cada activación, era posible que Shea hubiera sido enviada de regreso afuera cuando ellos entraron. Lo que le preocupaba a Hajime era que no había intentado volver a entrar a pesar de que habían pasado 1 o 2 minutos. Y así, se apresuró a activar la puerta de nuevo. Cuando la puerta se giró una vez más, estaba Shea atascada a la puerta. Hajime-san, no me mires a mí. Pero por favor, quítame esto. Bájame, pero no me mires. Por favor, por favor. La pobre conejita. Shea también debe haber sido recibida por la lluvia de flechas. Aunque no podía ver en la oscuridad, sus agudos sentidos deben haberle permitido esquivar. Pero había estado a punto de fallar, así que las flechas habían pinchado su ropa, clavándola contra la pared en una pose cómica que recordaba a esas señales de salida de emergencia. Sus orejas de conejo estaban torcidas en un extraño patrón en zigzag, así que estaba claro que le había costado todo lo que había tenido que esquivar. La razón por la que lloraba no era porque casi había muerto. El charco a sus pies fue la causa de su angustia. Oh, sí, estabas en medio de tu cosecha de flores, ¿no? Bueno, lo que sea. Pasa todo el tiempo. No, no lo hace.
¿Por qué no terminé mis asuntos antes de llamarlos? Shea lloró incontrolablemente. No solo se había meado encima, sino que lo había hecho delante del hombre que amaba. Sus orejas de conejo se movieron de nuevo. Sin embargo, considerando lo patética que se veía cuando conoció a Hajime, esto fue básicamente una gota en el balde. Por eso Hajime estaba más enfadado que disgustado mientras miraba a Shea. Sin embargo, su mirada solo sirvió para herir más sus sentimientos. No te muevas. Cuando era niña, Joe sintió un poco de simpatía por ella, por lo que rápidamente quitó las flechas que clavaban a Shea en la puerta. Deberías ser capaz de manejar amenazas de este nivel, aficionada. Lo siento, trabajaré más duro de ahora en adelante. Hajime, necesitamos una muda de ropa. Lo tienes. Sacó un juego de repuesto de la ropa de Shea del tesoro y se los entregó. Roja ante la vergüenza, Shea rápidamente se cambió. Una vez que estuvo lista, Shea corrió enérgicamente hacia adelante, solo para detenerse cuando vio la tabla de piedra en el centro de la habitación. Su flequillo cubría su expresión mientras leía la inscripción. Tras unos segundos de silencio, repentinamente desenvainó a Druken y la bajó con todas sus fuerzas. Con un estruendoso rugido, la tabla se rompió en 1000 pedazos. Esa tabla debe haber sido la gota que colmó el vaso, mientras Shea continuaba golpeándola una y otra vez con su martillo la ya destrozada piedra. Pero una vez que fue pulverizado, nuevas palabras se esculpieron en los pedazos de piedra. Ahora dice. Muy mal. Después de un rato la piedra se regenera. Graa. Superado por la ira, Shea golpeó de nuevo con Druken sin pensar. Toda la habitación tembló como si se tratara de un terremoto, y una enorme onda expansiva se extendió desde el punto de impacto. Ignorando a Shea, Hajime empezó a hablar con Joe. Millery Reisen podría haber sido el único libertador que realmente era enemigo de la humanidad. Concuerdo con eso. El gran laberinto del Reisen no iba a ser como el gran laberinto del Orcus, pero no del todo por las razones que esperaban. Unas horas después del enloquecido arrebato de Shea, Hajime había descubierto que el laberinto había superado con creces incluso sus estimaciones pesimistas de como resultado. Primero, no podían usar la magia apropiadamente dentro. Lo que sea que haya disipado el maná en el desfiladero era mucho más poderoso en las profundidades. Joe fue golpeado especialmente fuerte por eso. Ella ni siquiera podía formar sus hechizos de nivel más alto, y sus hechizos más intermedios eran extremadamente limitados en rango. 5 metros era a menudo el límite superior. Aún era lo suficientemente útil como para usarla en peleas, pero ya no podía matar monstruos con un solo ataque. Incluso las reservas que había guardado en sus accesorios de piedra mágica se agotaron a un ritmo alarmante, así que tuvo que tener cuidado. Eso era todo el maná que se necesitaba para hacer algo. Una persona normal no habría podido lanzar nada en este calabozo. Hajime también se vio afectado negativamente. Tanto la aerodinámica como la garra de viento requerían mantener la energía mágica fuera del cuerpo, por lo que no podía usarla de manera muy efectiva, e incluso su campo eléctrico estaba paralizado. Donner y Schlag operaban a menos de la mitad de su potencia habitual, e incluso Schlagen solo podía disparar con tanta fuerza como Donner lo hacía normalmente. Por lo tanto, el fortalecimiento del cuerpo era esencial para limpiar este laberinto. El área de experiencia de Shea. Como tal, la confiable coneja del grupo de Hajime era. Voy a matarte, una vez que encuentre tu escondite, te arrancaré una extremidad por extremidad sin importar que grites. Shea gritaba mientras cazaba a su presa, un peligroso brillo en sus ojos. Se había vuelto loca. Incluso la forma en que hablaba sonaba más salvaje. El amor de Millery Reisen por burlarse de otros parecía haber llegado a Shea. Hajime y Joe entendieron completamente el sentimiento, así que no dijeron nada. Y mientras Shea se mantuviera cómicamente enfurecida, podrían mantener alguna apariencia de compostura mirándola. Decía algo acerca de cuánto se había deteriorado su estado mental que necesitaban que Shea los mantuviera sanos. Habían hecho progresos decentes desde que entraron, pero ya se habían topado con varias trampas frustrantes e inscripciones molestas. Sin la ira de Shea para calmarles, Hajime y Joe probablemente la habrían perdido hace mucho tiempo. Shea ya se había metido en un lío de locos cacareos, pero todo el mundo seguía atento a las trampas mientras avanzaban valientemente. Finalmente, se encontraron en una habitación extraña. Las escaleras, los pasillos de conexión, e incluso la disposición de la habitación era completamente desordenada. Parecía que un niño de 3 años acababa de ensamblar al azar un montón de bloques de Lego. La escalera que subía al tercer piso se conectaba con un sendero inclinado que descendía al
Pasillo que salía del primer piso, mientras que la escalera del segundo piso parecía terminar en una pared. Bueno, supongo que este lugar es un laberinto. Sí. Parece fácil perderse en él. HMPH, debería haber esperado esto de esa perra podrida. Esta habitación retorcida es un reflejo de su terrible personalidad. Créeme, entiendo cómo te sientes, pero creo que necesitas calmarte. La rabia de Shea aún no se había enfriado. Hajime la miró medio exasperada, medio compadecida y le hizo una pregunta. Entonces, ¿hacia dónde vamos ahora? Hajime. No tiene sentido pensar en ello. Supongo que tienes razón. Tendremos que marcar y mapear el lugar mientras exploramos. Sí, Yoe asintió estando de acuerdo. La cartografía era una habilidad fundamental para explorar los laberintos. Sin embargo, con lo tortuosa que era la construcción del laberinto, Hajime no estaba seguro de lo precisos que serían sus mapas. Frunció el ceño, claramente infeliz. La marca a la que se había estado refiriendo era otra de sus habilidades mágicas especiales, el rastreo. Este hechizo permitió a Hajime marcar ciertos lugares con maná. Entonces podría encontrar esos lugares marcados sin importar dónde estuviera. Si marcara a una criatura viva, podría rastrear su ubicación. Iba a usarlo en el laberinto para marcar dónde habían estado, para poder trazar un mapa de su ubicación. También podía hacer visibles sus marcas, para que Yoe y Shea pudiesen verlas también. Como el maná estaba pegado a un objeto, no se disipó como los otros hechizos que lanzaron. Hajime decidió comenzar con el pasaje a la derecha, y lo marcó antes de entrar. El pasillo tenía unos 2 metros de ancho, hecho de ladrillo. Y como el gran laberinto de Orcus, las paredes brillaban tenuemente. Sin embargo, no estaban iluminados por una piedra incandescente verde. La luz en este laberinto era de un azul pálido. Cuando comprobó lo que era con apreciación de materiales, descubrió que se llamaba Limrock. Brillaba al entrar en contacto con el aire. La primera habitación en la que habían estado debe haber estado encantada de alguna manera para no brillar hasta que alguien entrara. El pasadizo se parecía a la mina de la puta, en realidad. En la que conocieron al viejo que podía hablar con las rocas. Parecía que el Limrock nunca dejó de brillar después de entrar en contacto con el aire ni una sola vez. Hajime recordó un anime de su tierra natal mientras se dirigía por el largo pasillo. Clunk. Uno de los azulejos del suelo se hundió un poco al pisarlo Hajime. Esa fue la primera vez que el piso hizo eso. Miró su pie, confundido. Entonces, de repente, FSSSSSSSSH. El sonido de algo cortando el aire llenó repentinamente el pasillo cuando 2 sierras circulares aparecieron a ambos lados de la pared. La de la derecha era más o menos la altura del cuello, mientras que la de la izquierda era la altura de la cintura. Las 2 sierras corrieron hacia el grupo. Todo el mundo, esquiva. Hajime instantáneamente se hundió hacia atrás, esquivando por un estrecho margen ambas sierras. Con lo bajo que era Yue, todo lo que tenía que hacer era agacharse para evitar a ambas. Shea también se las arregló para escaparse del peligro. Podían oír a Shea gritando sorprendida mientras las sierras pasaban a toda velocidad junto a ella. Como sus gritos no parecían doloridos, Hajime supuso que estaba a salvo. En realidad, Shea apenas había conseguido esquivarlo, y algunos de los pelos de sus orejas de conejo se las habían afeitado, pero no era gran cosa. Después de que las sierras hubiesen pasado por Hajime y las demás, desaparecieron en las paredes como si nunca hubiesen existido. Durante un rato, Hajime se quedó allí, esperando cautelosamente una segunda oleada. Pero no llegó ninguno. Soltó un suspiro aliviado, y luego se giró hacia los demás. Mientras lo hacía, escalofríos corrían por su espina dorsal. Siguiendo sus instintos, agarró a Yoe y a Shea, y luego se lanzó hacia adelante. Ni siquiera un segundo después, las hojas de la guillotina se estrellaron contra el suelo donde habían estado. Ellos temblaron mientras bajaban, cortando el piso como si fuera mantequilla. Sudando profusamente, miró fijamente la espada que había caído a centímetros de sus pies. Yoe y Shea también se endurecieron por el miedo. Son todas trampas físicas. Por eso mi ojo de demonio no puede sentirlas. Había estado tan concentrado en las trampas mágicas que no había tenido en cuenta la posibilidad de las trampas físicas. Debido a que las trampas que había encontrado en sus laberínticas excursiones hasta ese momento habían sido mágicas, su ojo podía verlas fácilmente. Pero depender demasiado de su ojo era lo que le había llevado a bajar la guardia. Puso demasiada fe en sus habilidades. Ah. Pensé que habíamos terminado. Espera, Hajime-san. ¿Por qué no los detuviste? Tienes un brazo de metal. Esas cosas son bastante afiladas, ¿sabes?
Aunque no lo atravesara, estoy seguro de que lo habrían dañado mucho. No puedo usar piel de diamante aquí, ¿recuerdas? De dañado. ¿Qué es más importante para ti, tu equipo o mi vida? Quiero decir, ¿saliste bien, no? ¿Cuál es el problema? Oye, no evites la pregunta. No me dejarías morir, ¿verdad? Soy más importante, ¿verdad? ¿Verdad? Shea se aferró a Hime mientras ella le presionaba obstinadamente para obtener una respuesta. Pero Yoe fue la que contestó. Coneja mojada. La única razón por la que casi mueres es porque careces de entrenamiento. M mojada retira lo dicho, Yoe-san. Eso es demasiado, incluso para mí. Y así, se añadió otro apodo a la serie Coneja algo. A pesar de haber estado a punto de morir 2 veces en las pocas horas que habían estado explorando, Shea aún estaba bastante viva. Su verdadera fuerza era lo fuerte que era. Aunque probablemente se quejaría si alguien le dijera eso. Aún así, lo que Shea había dicho era verdad. Aunque había elegido esquivar, Hajime podía fácilmente haberse bloqueado con su brazo y su arma. Su abrigo estaba hecho de cuero de monstruo, por lo que habría servido bien para defenderlo. Y si las espadas atravesaban todo eso, tenía placas de metal protegiendo sus signos vitales. Las trampas como esta no lo matarían fácilmente. Aún así, esas espadas habían sido claramente exageradas para los humanos normales. La armadura normal habría sido cortada limpiamente en dos con lo rápido que vibraban. A menos que fuese algo al nivel de la armadura que Hajime había hecho con el mineral que había encontrado en el abismo, cualquier explorador habría tenido que esquivar. Bueno, si esto es lo peor que puede pasar, entonces estaré bien. Hajime ignoró las habituales discusiones de Shea y Yoe y se lo dijo en voz baja. No importaba lo fuertes que fueran las trampas, él estaba bien siempre y cuando no fueran aumentadas por la magia. Y Yoe tenía su regeneración automática. Así que, aunque quedara atrapada en uno, sobreviviría. Lo que significaba, Shea era la única cuya vida estaba en grave peligro. Se diera cuenta o no, estaba claro que era la más estresada de todos los presentes. ¿Eh? Hajime-san, ¿por qué me miras así? Aguanta, Shea. ¿Qué? ¿De dónde ha salido eso? ¿Y por qué tengo tan mal presentimiento sobre esto? Shea se frotó los brazos con cautela, claramente desanimada por la inusual muestra de bondad de Hajime. Continuó buscando sorpresas más desagradables a medida que avanzaban por el pasillo. Hasta ahora, no habían encontrado ningún monstruo. Era posible que no hubiera ninguno en este laberinto, pero el optimismo infundado solía llevar a una tumba prematura. Lo más probable es que saltaran de la nada, como las trampas. Después de unos minutos más, el camino se abrió hacia otra habitación. Este tenía 3 pasillos diferentes que salían de él. Después de marcar su ubicación, Hajime cogió el camino más a la izquierda, una escalera que llevaba hacia abajo. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Siempre me pasa algo malo cuando mis oídos se ponen nerviosos. Estaban a mitad de la escalera cuando Shea dijo eso. Justo como ella dijo, sus orejas estaban de pie y temblando un poco. Oye, no traigas mal augurio. Alguien siempre termina pisando una trampa justo después de que alguien dice que, mira. No es mi culpa. Coneja maldita. Mientras hablaban, hubo un ruido sordo y ominoso, y la escalera se derrumbó en un tobogán. Había sido una escalera bastante empinada, por lo que no podían mantener el equilibrio fácilmente. Para empeorar las cosas, un líquido negro y resbaladizo comienza a salir por pequeños agujeros en la escalera. Maldición. Hajime rápidamente transmutó las placas metálicas de sus botas en clavos, junto con los dedos de su brazo artificial. Gracias a eso, apenas pudo mantener el equilibrio. Yoe había saltado hacia Hajime en una fracción de segundo antes de caer, por lo que la apoyó con seguridad. Ella había predicho correctamente que él se prepararía. Los dos habían pasado suficiente tiempo juntos para poder leer los movimientos del otro. Desafortunadamente, la última adición a su grupo no estaba en perfecta sincronía. Shea no había podido predecir que Hajime se anclaría. Sin nada que la sostuviera, cayó por el tobogán, golpeando la parte posterior de su cabeza contra el suelo. Soltó un gruñido de dolor, y en pocos segundos se cubrió con el lubricante que había surgido. La gravedad hizo su trabajo, y ella se deslizó, con la entrepierna justo en la cara de Hajime. La fuerza del impacto le arrancó el brazo izquierdo de la pared en la que la había clavado, y cayó hacia atrás, con su mano derecha aún agarrada a Yoe. Las puntas de sus pies también salieron, así que se deslizó de cabeza por el tobogán. Shea cabalgaba sobre él mientras se deslizaban. Estúpida y torpe coneja. Suéltame ya. Lo siento, pero no puedo moverme.
Empezaron a deslizarse aún más rápido. Hajime luchó para detener su movimiento con sus picos, pero ya eran demasiado rápidos para que pudiesen hacer algo bueno. Cambiando de vía, intentó transmutar la escalera directamente, pero la disipación de maná fue demasiado fuerte y no pudo hacerlo. Finalmente, Shea luchó para sentarse. Ahora montaba a Hajime como un caballo. Usa la estaca de Druken para mantenernos en algún lugar. Gritó Hajime. Uno de los trucos que había añadido al Druken de Shea era una estaca que se podía extender desde el martillo. También había querido darle un arma penetrante, en caso de que la necesitara. Una estaca tan grande podría detener su caída. Está bien, déjalo en espera, Hajime-san. Mira, el camino. Shea se movió para agarrar a Druken, pero de repente se detuvo. Eso era todo lo que necesitaba decir para que Hajime lo entendiese. Esta resbaladilla estaba tratando de escupirlos en alguna parte. Yue. Está bien. Hajime llamó a Yue. No necesitaba decir nada más, ya que ella había adivinado sus intenciones. Agárrate fuerte, Shea. De acuerdo. Shea se aferró a Hajime. El tobogán llegó a un abrupto final, y por un momento todos quedaron suspendidos en el aire, ingrávidos. Yue se aprovechó de esa fracción de segundo. Corriente ascendente. Este fue uno de los hechizos de viento más básicos. Normalmente se usaba para aumentar la potencia de salto. Los profesionales cualificados podrían utilizarlo para emular el vuelo durante un corto periodo de tiempo. Pero en este calabozo, la magia estaba estropeada. Incluso yo solo podía mantenerlos a flote durante unos pocos segundos. Más que suficiente. Dijo triunfante Hajime. Esos pocos segundos fueron todo lo que necesitaba para examinar sus alrededores. Yo había hecho más que suficiente con ambas chicas aún aferrándose a él. Hajime apuntó su brazo artificial hacia el techo. Le echó un poco de maná, y con un silbido neumático, un alambre con un ancla en la muñeca. Se incrustó en el techo, y se mantuvo firme. Hajime dio un suspiro de alivio cuando vio que el ancla no se estaba soltando. Los tres colgaban allí, sostenidos por un solo y delgado alambre. Arriesgaron una mirada a lo que había debajo de ellos, e instantáneamente se arrepintieron. Había un pozo de escorpiones justo debajo de ellos. Solo medían unos 10 centímetros. El escorpión al que se había enfrentado Hajime en el laberinto de Orcus era probablemente más peligroso, pero ver a tantos de ellos arrastrándose era más dañino mentalmente. Piel de gallina. Se levantó de sus brazos al darse cuenta de que un solo cable era lo único que le separaba del infierno de los escorpiones. Todos se callaron. Nadie quería pensar en lo que esperaba abajo, así que todos miraron directamente al techo. Al hacerlo, se dieron cuenta de que en ella se estaban formando letras. Ellos ya sabían qué esperar, pero leyeron el mensaje de todos modos. Esas picaduras de escorpión no son venenosas, pero te paralizarán. Espero que disfrutes acostándote con mis lindos bebés por un tiempo, Buara. Debió haber hecho que el lienzo que contenía el mensaje fuese especialmente denso, ya que brillaba más que sus alrededores. Cualquiera que cayera estaría condenado a tumbarse allí, paralizado, mientras los escorpiones se escabullían sobre sus cuerpos inclinados. Trataban desesperadamente de extender la mano hasta el techo solo para encontrar esas palabras. El silencio continuó, pero por una razón diferente esta vez. Todos trataban desesperadamente de no burlarse de las burlas de Milady. Hajime, por allí. Notando algo, Yoe señaló un punto bajo ella. Había un pequeño túnel allí. ¿Un túnel? ¿Qué crees que deberíamos hacer? Podemos volver a subir, o podemos ver lo que hay ahí abajo. Estoy bien con lo que decidas, Hajime-san. Todo lo que hago es empeorar las cosas para nosotros, así que... No te preocupes, te castigaremos apropiadamente por eso cuando salgamos de aquí. Ahora estoy preocupada. No podías haberlo dejado en no te preocupes interrogación de cierre, qué insolente. Tu castigo se ha duplicado. Tú también, Yoe-san. Por Dios, no seré capaz de tomarme un respiro después de que terminemos con este sitio. Hajime y Yoe fueron tan despiadados como siempre. Ah, si tan solo pudieras usar tu vista del futuro para mostrarnos a dónde ir. Todavía no soy tan buena con eso. He estado practicando, pero... La vista futura era la única magia especial que Shea podía usar. Le permitió ver uno de los futuros potenciales que podrían desarrollarse. Pero debido a la cantidad de maná que le tomaba, solo podía usarlo una vez al día. Y como su fuerza dependía del fortalecimiento corporal, sin maná no era más que una coneja inútil. Ella había estado practicando todo el tiempo, bajando la cantidad de maná que le tomaba poco a poco, pero, todavía le quedaba mucho camino por recorrer antes de dominar la técnica.
Bueno, no tiene sentido quejarse de lo que no tenemos. Prefiero seguir adelante, así que revisemos el túnel. De acuerdo. Funciona para mí. Hajime disparó otra ancla de su brazo, y se balanceó hacia el túnel. El túnel, como el resto del laberinto, estaba iluminado por Linrock. No parecía ramificarse tan lejos como podían ver y continuaron hacia adelante. El hecho de que no hubiera ni un solo giro era sospechoso. O quizás el acoso constante de Milady los había vuelto paranoicos. El grupo se dirigió hacia el pasaje. Continuaron unos cientos de metros sin incidentes. La uniformidad total del túnel dificultaba la medición precisa de la distancia. Todo era tan inquietantemente inmutable que comenzaron a preguntarse si simplemente estaban caminando en su lugar. Justo cuando empezaban a sospechar, hubo un cambio en la monotonía, como si la caverna hubiera anticipado sus preocupaciones. Había una habitación espaciosa más adelante. El grupo se relajó un poco, corriendo a la habitación, solo para escuchar el sonido familiar de otra trampa activándose. ¿Qué pasa esta vez? Oh, ¿el techo? Shea. Lo tengo. Todo el mundo miró al techo y vio que poco a poco se les estaba cayendo encima. Era un cliché, en cuanto a trampas se refiere, pero como su magia estaba prácticamente sellada, era bastante efectiva. El pasillo, habría parecido que la habitación había desaparecido repentinamente y había sido reemplazada por una pared. Así de rápido había caído el techo. El pasillo del que habían salido era ahora un callejón sin salida. El silencio llenó la habitación. Parecía imposible que Hajime y las demás hubiesen conseguido evitar ser aplastados hasta la muerte. El silencio hizo que pareciera aún más probable que se hubieran ido. Sin embargo, algo sucedió unos minutos después. Chispas rojas empezaron a salir de la pared opuesta a la de Hajime. Y después de eso, apareció un agujero lo suficientemente grande como para que una persona se arrastrara por él. Desde dentro, Hajime, Yue y Shea salieron todos escalando. Eso estuvo cerca. Sí. Habría sido molesto si nos hubieran aplastado. Habría sido mucho más que solo molesto. Normalmente, morirías si te aplastara eso, ¿sabes? No había a dónde correr, y no habrían llegado al pasillo del lado más lejano a tiempo, así que Hajime y Shea habían sostenido el techo durante unos segundos mientras Hajime transmutaba un agujero justo encima de ellos. Debido a las propiedades únicas del laberinto, se había visto obligado a trabajar 4 veces más despacio, con su alcance reducido a solo 1 metro a su alrededor. Lo peor de todo es que la terrible experiencia había requerido mucho más maná del que debería. Se habían acurrucado todos juntos en el pequeño espacio que él había creado para ellos mientras él lentamente transmutaba un camino de salida. Y pensar que tendría que cavar a través de las paredes otra vez, no había sentido tal humillación desde la primera vez que caí en el abismo. Expresó su desagrado con una serie de maldiciones. Maldita sea, maldita sea. No puedo creer que me hayan reducido a esto otra vez. Peor aún, mi regeneración de maná a alta velocidad ni siquiera está funcionando. Diablos, mi maná no se está recuperando. Junto a él, Yue sacó un pequeño frasco de su bolsillo, y luego se lo ofreció a Hajime con una sonrisa. ¿Qué tal una poción de maná, entonces? No me importa si lo hago. ¿Hay algo que los perturbe a los dos? Hajime se soltó un poco, y luego se apoyó cansado contra la pared. Podía reponer parte de su maná con las reservas que había guardado en sus piedras mágicas, pero quería conservarlas para cuando realmente las necesitara. Una poción de maná era probablemente la mejor opción. Sonriendo ante su pequeña representación, Hajime cogió el frasco y se lo bebió de un trago. Sabía a bebida energética. Mientras que la poción solo restauraba una fracción del maná que una de sus piedras podía, y a un ritmo mucho más lento, tenía el beneficio añadido de curar su fatiga. Revitalizado, Hajime se levantó, listo para vencer a este estúpido calabozo. Sin embargo, antes de que dieran unos pocos pasos, aparecieron más palabras irritantes en el techo. Puputú. Estás empezando a entrar en pánico. Milady Reisen no había escatimado esfuerzos para asegurarse de molestar a sus visitantes en todo momento. No estamos entrando en pánico. En absoluto. Y no somos patéticos. Shea siguió la línea de visión de Hajime hasta las molestas letras que flotaban en el techo y les grunó. Su odio por Milady ya había empezado a consumirla. No pudo evitar reaccionar a cada frase que encontraron flotando en el laberinto. Si Milady hubiese estado viva, seguramente estaría regocijándose por haber encontrado una presa tan fácil. Lo que sea, vámonos. No dejes que cada palabrita te enoje. Eso es solo jugar en sus manos. Bien. Los pasillos y las habitaciones que descubrieron a partir de ese momento estaban llenas de trampas.
Una habitación les disparaba flechas venenosas desde todas las direcciones, otra tenía una trampa llena de ácido, y otra se había convertido en un remolino de arena con un monstruo parecido a un gusano esperándoles en el centro. Sin falta, cada habitación tendría algo sarcástico escrito en las paredes o en el techo después de haberla limpiado. Todo el mundo estaba estresado más allá de lo creíble. Sin embargo, despejaron trampa tras trampa, hasta que finalmente se encontraron en un pasadizo más grande que cualquier otro que hubieran visto hasta ese momento. Tenía entre 6 y 7 metros de ancho, una inclinación bastante pronunciada y una curva a la derecha. Era como un tobogán en espiral que descendía a las profundidades. Todo el mundo tenso. Después de todo, el pasillo gritaba trampa. A medida que descendían, descubrieron que sus instintos habían estado justo en la marca. El siempre familiar tintineo que anunciaba algún interruptor oculto activándose resonó entre las paredes. Debido a sus experiencias, Hajime estaba convencido de que independientemente de si activaban el interruptor en cualquier habitación, la trampa se activaría de todos modos. Entonces, ¿cuál es el punto de tener un maldito interruptor en primer lugar? Pero sabía que gritar en voz alta solo invitaría a Milady a hacer más el ridículo, así que, con un esfuerzo hercúleo, mantuvo la boca cerrada. Observaron cuidadosamente lo que les rodeaba, esforzándose por echar un vistazo a lo que les esperaba a continuación. Retumbar algo pesado rodaba hacia ellos. Los tres intercambiaron miradas de preocupación antes de mirar hacia atrás. Debido a la naturaleza curvilínea del sendero, no podían ver muy lejos por encima de ellos. El sonido siguió aumentando gradualmente, hasta que, se podía ver una enorme roca del tamaño de todo el pasaje corriendo hacia ellos. Naturalmente, era esférico. Posiblemente la trampa más cliché de todas. Y estaban seguros de que dondequiera que los llevara su alocada carrera, habría otra molesta trampa esperando. Yue y Shea rápidamente se dieron la vuelta y comenzaron a correr por sus vidas, pero se detuvieron después de ir a pocos pasos. Se habían dado cuenta de que Hajime no los seguía. Hajime. Hajime-san. Te aplastarán si no te das prisa. En vez de contestar, Hajime simplemente dobló sus rodillas y empujó su mano derecha hacia adelante, como si estuviese intentando apuntar con sus dedos. Luego apretó su brazo izquierdo tan fuerte como pudo, haciendo que emitiera un chillido metálico. Sonriendo sin miedo, miró la roca tronando hacia él. No es mi estilo dejar que sigas subiéndome una y otra vez. El ruido de su brazo protésico se hizo más fuerte. Y luego, ¡boom! Con un estallido explosivo, su brazo izquierdo golpeó la roca. La fuerza del impacto le hizo retroceder, pero transmutó clavos de sus botas y se clavó los talones. Las grietas se extendieron fuera de la roca desde el punto de impacto, y su velocidad se redujo considerablemente. ¡Raa! Con un enérgico grito, Hajime metió su puño más profundamente en la roca. La lucha feroz entre su puño y la roca llegó a su fin, y su puño emergió como un claro vencedor. Con otro fuerte crujido, la roca se rompió en 1.000.000 de pedazos. Por unos segundos después de que la roca se había ido no se movió, alerta a cualquier sorpresa extra. Pero después de estar seguro de que no vendría nada más, soltó un suspiro aliviado y devolvió el puño. Ya no había chillido en su brazo. Experimentalmente apretó y aflojó su puño izquierdo unas cuantas veces, y luego se giró hacia Shea y Yue después de asegurarse de que estaba en condiciones de continuar. El estrés de antes ya no estaba presente en su cara. En vez de eso, había una sonrisa exultante allí. Aunque había intentado no dejar que se notara, se había estado desgastando por las trampas que no podía sentir o impedir que se activaran. Hajime había combinado su habilidad brazo de acero, la misma que había usado para derrotar a Hindenbergen, con una vibración de alta frecuencia que había logrado vertiendo maná en su brazo protésico. Eso fue lo que le permitió destruir la roca. Sin embargo, debido a la tensión que ponía en su brazo, tuvo que realizar el mantenimiento después de un solo uso. Originalmente, había sido una de sus cartas del triunfo, pero, estaba tan molesto que lo usó en una simple trampa. Shea y Yue también estaban de humor para celebrar mientras corrían hacia Hajime. Hajime-san. Eres increíble. Eso fue tan genial. Me siento viva otra vez. Sí, lo mismo. Jajaja, lo sé, ¿verdad? Ahora por fin podemos relajarnos un poco y la alegre respuesta de Hajime se vio repentinamente interrumpida por un nuevo ruido. Retumbar un ruido muy familiar. Su sonrisa se endureció. Como la de Shea, y parecía como si la expresión en blanco de Yue también se oscureciese. Como una muñeca rota, Hajime se dio la vuelta. Detrás de él, vio una roca de metal negro brillante.
De ninguna manera. Dio un grito ahogado involuntariamente. Hajime-san, ¿soy yo, o hay algún líquido raro volando de esa cosa mientras baja? Está derritiendo las paredes. Había innumerables pequeños agujeros salpicando la superficie de la roca, de los que se estaba rociando un líquido desconocido. Cualquier cosa con la que el líquido entró en contacto emitió un silbido siniestro mientras se derretía. Hajime miró por sí mismo, soltó un suspiro de cansancio, y se giró hacia Yueishea, una rígida sonrisa aún pegada a su cara. Finalmente, se desvaneció y gritó: «Maldita sea, corran». Yueishea intercambiaron miradas antes de salir corriendo tras Hajime. La roca poco a poco iba ganando velocidad a medida que avanzaba a toda velocidad por el pasillo. No. No quiero ser aplastada y derretida hasta la muerte. Lo mismo. Sigamos corriendo. Los lamentos de Shea resonaron por todo el pasillo. Y Hajime-san, no puedo creer que te escaparas sin nosotras. ¡Qué cruel! ¡Demonio! Ella protestó en voz alta. Cállate, no fue a propósito. Sigue corriendo. No puedo creer que estés tomando esa actitud conmigo cuando nos dejaste atrás. ¿No te importa en absoluto lo que me pase? Volveré a perseguirte si muero. Suena como si lo estuvieras haciendo bien, Shea. Juzgando por el hecho de que aún tenía tiempo para quejarse, Joe asumió que no estaba en ningún problema real. Unos segundos más tarde, vieron el final del pasadizo. Usando su vista lejana, Hajime pudo asegurarse de que la habitación en la que se abría era bastante espaciosa. Aún así, había algo extraño en su diseño. El suelo era lo más alejado de ellos, a distancia. Parecía que el pasillo terminaba en algún lugar cerca del techo de la habitación. Vamos a caer, chicos. De acuerdo. Lo tengo. Se deslizaron los últimos metros del pasillo, cayeron a la habitación de abajo, y, HM. Y. 3 gritos simultáneos de sorpresa sonaron. Debajo de ellos, el suelo estaba sumergido en un charco de líquido de aspecto peligroso. ¡Maldita perra! Hajime disparó un aluvión de cuchillos desde su brazo izquierdo, junto con un ancla para sujetarse a la pared, y luego agarró a Joe con su derecha. La gigantesca roca de metal voló a través de ellos y cayó en la piscina de abajo. El humo se elevó mientras la roca se hundía lentamente en sus profundidades. Muro del viento. El hechizo de Joe se llevó cualquier salpicadura de ácido que se acercara. Hajime vigiló atentamente sus alrededores durante unos minutos más, pero cuando no pasó nada más se relajó. Solo estoy, volviéndose, vio a Shea clavada en la pared por los cuchillos que atravesaban su ropa. Estaba llorando como siempre. ¿Por qué lloras esta vez? ¿Estás en tu periodo? ¿No es obvio? Me has clavado contra la pared, pero llevas a Yue-san. Hajime-san, ¿no puedes ser al menos un poco amable conmigo? Te salvé la vida, ¿no? Eso no es lo que quiero decir. ¿No puedes salvarme de una manera más galante? ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Yo también quiero que me carguen con ternura. Shea. ¿Qué pasa, Yue-san? Tienes que enfrentarte a la realidad. ¿Qué se supone que significa eso? Mira, Shea. Pero, la chica de la que estoy enamorado es Yue, así que no puedes culparme por pensar en ella primero. Aunque lo que dijo Hajime era absolutamente correcto, o quizás por ello, las lágrimas empezaron a caer de los ojos de Shea. Por otro lado, Yue se sonrojó y se acurrucó aún más cerca de Hajime. Espera, voy a hacer que te enamores de mí tan fuerte que rogarás por salvarme. Nunca te rindes, ¿verdad? Sí. Tiene agallas. Necesito tener cuidado. Incluso cuando estaban colgando salvando su vida que caería sobre un charco de ácido ardiente, todavía tenían tiempo para representar sus sátiras de comedia amorosa. Realmente no sentía que su vida estuviera en peligro. Usando su ancla como un péndulo, Hajime pudo columpiarse sobre la piscina de ácido y aterrizar con seguridad en el suelo. La habitación en la que se habían encontrado era larga y rectangular. A lo largo de la pared había numerosos recuadros, y dentro de cada uno había una estatua con una armadura completa con espada y escudo. En la parte más profunda de la habitación había una escalera, más allá de la cual había un altar. Pasando el altar había una puerta majestuosa. Sobre el altar había un cristal amarillo en forma de diamante. Hajime frunció el ceño mientras miraba a su alrededor. ¿Qué puerta? ¿Lleva a la base secreta de Milady? Si es así, son buenas noticias, pero, ¿soy el único que tiene un mal presentimiento sobre esos trajes de armadura? No te preocupes, ya la conozco. ¿No significa eso que estas cosas van a saltar y atacarnos? ¿No deberíamos estar muy preocupados ahora mismo?
Como estaba previsto, cuando los tres llegaron al centro de la habitación, algo sucedió. Un ruido muy familiar reverberaba a través de la cámara. Cluck. Todos se detuvieron. Lo sabía, pensaron los tres a la vez. Los ojos de las estatuas comenzaron a brillar siniestramente. Y con el sonido de metal raspando contra metal, los caballeros salieron de sus nichos. Eran aproximadamente 50. Como uno solo, todos bajaron su postura y levantaron sus escudos. El ejército de inhumanos caballeros se adelantó y rodeó al grupo de Hajime. Jaja, lo sabía. Deberíamos haberlos destruido antes de subir. Bueno, no tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Yue, Shea, ¿están listas? Sí. ¿No son demasiados? Quiero decir, todavía lo haré, pero, Hajime desenfundó a Donner y Schlag. Normalmente, Metchelei sería más adecuado para estos números, pero le preocupaba que el cañón Gatling pudiera disparar más trampas. No podía más que creer que si dejaba escapar una lluvia de balas, al menos unos pocos dispararían más interruptores. Así que decidió quedarse con sus pistolas gemelas por el momento. Un feroz espíritu de lucha moraba en los ojos de Yue. Sabía muy bien que era la más desfavorecida por las propiedades únicas del laberinto, pero moriría antes de convertirse en una carga para Hajime. Era la compañera de Hajime. No había forma de que dejara que algo tan trivial la retrasara. Especialmente cuando un potencial rival romántico había aparecido, a pesar de lo escasas que eran las posibilidades de Shea de seducir a Hajime. Sin embargo, Shea estaba empezando a arrepentirse. Aunque era la menos afectada por la dispersión de maná, también era la que tenía menos experiencia práctica en combate. Los 5 días que había pasado luchando contra monstruos en el fondo del desfiladero no habían sido suficientes. E incluso si incluía el entrenamiento de Yue, aún tenía apenas 2 semanas de experiencia. Combine eso con el hecho de que ella era una de las gentiles Aulia, y no era de extrañar que estuviera un poco preocupada. El hecho de que ella se hubiera llevado a Druken y se hubiera puesto a practicar, de todos modos, era el testimonio de su extraordinario coraje. Shea. Sí. ¿Qué pasa, Hajime-san? Su voz tembló un poco. ¿Es solo mi imaginación, o Hajime sonó un poco más amable entonces? Eres fuerte. Te lo puedo garantizar. Estos golems de chatarra no son nada para ti. No te preocupes demasiado y solo golpéalos hasta hacerlos papilla. Y si las cosas se ponen feas, te salvaremos. Sí. Eres mi discípula, no te dejaré morir. Shea comenzó a llorar. Pero esta vez, eran lágrimas de felicidad. Debido a la dureza con la que la habían tratado, Shea había empezado a preocuparse de que pudieran pensar en ella como una molestia, pero finalmente se dio cuenta de que eso no podía ser cierto. Confiaban en ella, así que, aunque fuera una novata en la lucha, haría todo lo que pudiera. Dejó que el maná fluyese por todo su cuerpo, fortaleciendo su cuerpo, y se adelantó. Fufu, por fin has dicho algo bonito, Hajime-san. Ahora sí que estoy entusiasmada. Yue-san, el día en que tu discípula te golpee ya no está lejos. No te adelantes. Dijeron simultáneamente Hajime y Yue, pero Shea estaba demasiado enérgica para preocuparse. Miró directamente al enemigo más cercano. Vamos. Robot de chatarra. En serio, ¿de dónde salen todas estas cosas? Ah, mierda, debería haber mantenido la boca cerrada. Robot de chatarra. No voy a decir nada. No, no voy a decir nada. Hajime suspiró cansado, y no por los 50 golems que le estaban cayendo encima. Tanto si se daban cuenta de sus sentimientos como si no, todos los golems eran uno solo. A pesar de sus enormes estructuras, eran bastante ágiles. Su armadura crujía mientras corrían, y tenían una figura imponente con sus ojos brillantes y sus espadas levantadas. Era como si una pared de metal se acercara a ellos por todos lados. Hajime fue el primero en atacar. Aunque sus pistolas se redujeron a la mitad de su potencia, todavía eran un poco más poderosas que el rifle antimateria promedio en la Tierra. 2 rayos de luz se dirigen infaliblemente hacia la cabeza de 2 golems. Los 2 se quedaron atascados en un ojo, y los golems arquearon la cabeza hacia atrás en el retroceso. Al caer, 2 nuevos caballeros entraron corriendo para tomar su lugar. Hajime empezó a disparar tan rápido como pudo, desorganizando sus filas e impidiéndoles terminar su ataque. Algunos de los caballeros pudieron capear la lluvia de balas usando sus escudos, espadas, e incluso camaradas caídos como escudos, y llegaron hasta Hajime. Pero aquellos que llegaron tan lejos fueron recibidos con la ira del martillo de guerra de Shea Aulia. Había fortalecido su cuerpo hasta el límite, y golpeaba sin piedad todo lo que se acercaba. De ya. Con un enérgico grito, golpeó a Druken hacia abajo,
pulverizando a un caballero en 1000 pequeños trozos. Había intentado levantar un escudo en un intento por protegerse del ataque, pero Shea simplemente había aplastado eso junto con el resto del cuerpo. De hecho, el impacto había sido tan poderoso que había grietas en el suelo. Viendo una abertura, uno de los caballeros que había estado de pie cerca bajó el escudo que había usado para resistir la onda expansiva y atacó Shea con una espada en la mano. Pero Shea estaba al tanto del plan. Giró el mango de Druken, y luego apretó el gatillo cuando se completó su transformación. Con un rugido explosivo, Druken saltó del suelo. Un aluvión de proyectiles de escopeta disparados desde su cañón. Usando el ímpetu del retroceso, Shea se giró y golpeó su martillo contra el flanco del caballero que había estado a punto de cortarla en dos. ¡Raa! La armadura crujió mientras el martillo se clavaba en ella. La fuerza del impacto hizo que el caballero se doblara mientras volaba. Parecía como si hubiera sido atropellada por un camión. El cuerpo cojo chocó contra otro, y ambos cayeron al suelo en una maraña de miembros. Todo el torso había sido derrumbado, así que no parecía que se fuera a mover pronto. Los oídos de Shea se animaron al escuchar el sonido del viento silbando a lo lejos. Levantó la vista y vio que el caballero que había enviado volando antes había soltado su espada, que ahora giraba por los aires. Saltó al aire, la agarró por la empuñadura, y la lanzó a otro de los caballeros que se acercaban. Voló a una velocidad inhumana, y chocó contra el escudo levantado del caballero. Aprovechando la distracción momentánea, golpeó al enemigo con su martillo. Golpeó directamente en el estómago, y envió al caballero volando por los aires. En un acto final de desesperación, el caballero trató de blandir su espada hacia ella, pero Shea utilizó la fuerza de su golpe para esquivar. Entonces, antes de que el caballero pudiese golpear el suelo, fue golpeado por Druken. Se creó una bala de cañón de golem, que derribó a algunos camaradas antes de derrumbarse contra la pared en un montón de chatarra. Los labios de Shea se acurrucaron en una sonrisa. No estaba disfrutando de la lucha en sí, pero estaba contenta de poder mantenerse junto a Hime. Fue entonces cuando realmente sintió que se había ganado el derecho de viajar junto a él y a Yue, pero esa felicidad la llevó a bajar la guardia. En la batalla, incluso un momento de distracción podría ser fatal. Y antes de que se diera cuenta, había un escudo frente a su cara. Uno de los caballeros se la había tirado. Estos golems no estaban nada mal. Como se estaba fortaleciendo, no podría matar a Shea, pero ciertamente tenía suficiente fuerza para provocarle una conmoción cerebral. Aún así, sería fácil imaginar lo que le pasaría si se dejara desorientar. No esperaba que un caballero de todos los presentes, ni siquiera un caballero golem, lanzara su escudo. Ese era el tipo de táctica turbia reservada para los ladrones. Ya ni siquiera había tiempo para gritar mierda. Lo máximo que podía hacer era prepararse para el impacto. Pero justo antes de que la golpeara, un chorro de agua se estrelló contra ella, desviando el escudo de su camino. Pasó volando por el costado de Shea y en su lugar chocó contra un golem detrás de ella. Nunca bajes la guardia. Ahora tu castigo se ha triplicado. Fue. ¿Eso lo hiciste tú, Yue-san? Lo siento, y gracias. Ey, espera, triplicado. Sí, concéntrate. De acuerdo. Haré lo que pueda. Shea redujo su excitación anterior después de ser regañada por Yue. Reflexionando sobre su error, volvió a centrar su atención. Mientras se enfrentaba al caballero que venía hacia ella por delante, un chorro de agua dividió en dos al que se le acercaba por detrás. Una cálida sensación se extendió por su pecho cuando Shea se dio cuenta de que Yue la tenía de espaldas. Pero se aseguró de mantener su atención en la lucha que se avecinaba, para no deshonrar más a su señor. Cualquier otro caballero que trató de entrar en los puntos ciegos de Shea también fue cortado por un chorro de agua más afilado que cualquier espada. Yue estaba usando el hechizo de agua de nivel intermedio, ruptura. Recogió el agua en la atmósfera, la comprimió, y la disparó como una cuchilla de alta velocidad. Había dos grandes cantimploras metálicas de agua colgando de la cintura de Yue. Otras dos estaban colgando de sus hombros. Los había sacado del tesoro oculto de Hajime. Cada vez que murmuraba el nombre del hechizo, salía más agua de la cantimplora y se convertía en una espada mortal. Yue esperaba que usar agua ya presente en vez de dar el paso extra para comprimirla de la atmósfera reduciría la cantidad de maná requerida para cada disparo. Y como ella estaba manipulando el agua ya presente en lugar de formarla con magia, el hechizo en sí no podía disolverse una vez que se disparaba. Había un mecanismo conectado a los comedores que aceleraba el agua a medida que salía, por lo que ni siquiera la fuerza de la hoja de agua podía ser negada por el mágico aire que drenaba.
Yue aumentó el explosivo poder de combate cercano de Shea al proteger todos sus puntos ciegos. Incapaz de penetrar esa última combinación, el número de caballeros continuó disminuyendo. Hajime sonrió mientras veía como a su equipo que trabajaba a la perfección por el rabillo del ojo. Vaya, sí que saben pelear. Será mejor que intensifique mi juego o perderán la fe en mí. Hajime murmuró eso para sí mismo, y luego continuó disparando incesantemente a Donner y a Schlag. Bloqueó la espada de un caballero con el cañón de Schlag, y luego le voló el casco, junto con la cabeza, con un disparo a quemarropa de Donner. Ni siquiera vio a su oponente caer al suelo. Sin siquiera mirar, disparó a Schlag detrás de él y derribó a un segundo caballero. Luego se agachó, evitando un movimiento horizontal, y cruzó los brazos antes de disparar, derribando a los caballeros a ambos lados de él. Sin embargo, sin campo eléctrico, su bala no tenía suficiente poder para penetrar el escudo del caballero, así que rebotó y se estrelló contra la rodilla de un caballero cercano. Sin una pierna sobre la que pararse se desmoronó, y Hajime saltó por encima de él, disparando tanto a él como a un caballero cercano desde arriba. Otro de los caballeros intentó golpearle en el momento en que aterrizó, pero soltó la espada y volvió a bailar por los aires. Disparó una sola bala en las 4 direcciones, y cada una tomó la cabeza de un caballero diferente. Cuando aterrizó de nuevo, sacó una ronda de balas de su tesoro oculto y giró ambos cilindros para recargarlos instantáneamente. Luego se giró en su lugar y comenzó a disparar indiscriminadamente. Los caballeros que le rodeaban fueron derrotados uno a uno. Continuó cortando una franja de destrucción a través de las filas de los golems, asegurándose de no dejar que ninguna de sus balas golpeara accidentalmente ninguna parte de la habitación. Sin embargo. ¿Qué diablos? Mientras seguía esquivando los ataques del golem, frunció el ceño sospechosamente. A pesar de haber destruido a un buen número de ellos ahora, parecía que sus filas no habían disminuido en lo más mínimo. Yue y Shea también lo habían notado. Cuando miraron más de cerca el campo de batalla, se dieron cuenta de que los golems que habían destruido no estaban a la vista. ¿Se están regenerando? Eso parece. De ninguna manera. ¿Cómo se supone que vamos a detenerlos, entonces? De hecho, cada vez que se destruía un golem, la misma luz que brillaba en las cuencas de sus ojos envolvía todo su cuerpo durante un instante, y luego el golem se recuperaba. Un poco de pánico se deslizó en la voz de Shea mientras derribaba otra ola de caballeros. No fue nada sorprendente. A este paso, no importaba cuántos destruyeran, no tenía sentido. Sin embargo, Yue y Hajime permanecieron tranquilos, sus mentes trabajando furiosamente mientras mantenían a raya a los caballeros. Aquí fue donde la diferencia de experiencia entró en juego. Obstáculos de tal dificultad habían sido comunes en el abismo. De hecho, como eran más fuertes de lo que eran entonces, esto no era nada. Hajime, si son golems, entonces deberían tener un núcleo. Justo como yo había dicho, los golems debían tener un núcleo escondido en algún lugar dentro de ellos que era la fuente de su poder. La mayoría de los núcleos fueron creados con cristales de maná cosechados de monstruos. Eso era lo que se había escrito en el diario de Oscar con respecto a sus golems de limpieza por lo menos. Yo pensaba que, si podían destruir esos núcleos, detendrían a los golems. Pero inesperadamente, Hajime frunció el ceño infelizmente. Sobre eso, no creo que estos tipos tengan ninguno. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy comprobando con mi ojo de demonio, pero no puedo ver nada. Hay débiles rastros de maná viniendo de todo el cuerpo de cada golem, pero, entonces, ¿qué vamos a hacer? A este ritmo, al final vamos a perder. Shea estaba completamente aterrorizada ahora. Hajime la ignoró y usó apreciación de mineral en un golem. Quizás no necesita un núcleo porque los propios golems están hechos de algún tipo de mineral especial. En el blanco. Roca espiritual. Una piedra capaz de absorber grandes cantidades de maná. 2 o más piedras espirituosas llenas con el mismo tipo de maná unido a otro tipo de mineral pueden ser controladas remotamente. Entonces, ¿eso significa que hay alguien controlando estos golems de piedra? En realidad, no se estaban regenerando, el operador simplemente estaba reorganizando las piedras de los golems rotos para arreglarlos, tomando extra de la habitación si no había suficiente. Fue más reconstrucción que regeneración. Al mirarlo más de cerca, Hajime vio que partes del suelo también estaban hechas de piedra espiritual, y que había sido arrancada en algunos lugares. Probablemente se usó para complementar cualquier piedra que faltara para los golems. A menos que eliminaran al operador, no tendrían fin. Yue, Shea. Alguien está controlando a estos tipos.
No habrá fin para ellos si seguimos luchando, así que nos abriremos paso. De acuerdo. ¿Nos abriremos paso? Entendido. A la señal de Hajime, ambos se dieron la vuelta y corrieron hacia el altar. Hajime despidió a Doneria Schlack tan rápido como pudo, abriendo un camino ante él, mientras lanzaba 2 granadas por detrás para evitar la persecución. Hubo una fuerte explosión, y las ondas de choque enviaron filas de caballeros al suelo. Shea saltó a la abertura que Hajime había creado y giró a Druken, derribando todo lo que tenía a su paso. Los golems le lanzaron sus escudos y espadas, apuntando a la breve ventana de tiempo que Shea necesitaba para recuperar su postura, pero Yoe usó ruptura para cortarlos a todos. Hajime levantó la retaguardia y continuó derribando a cualquiera de los caballeros que se acercaban demasiado. Shea fue la primera en llegar al altar, y rápidamente se puso en posición de ayudar a Yoe y a Hajime. Yue le siguió segundos después, saltando sobre el altar y dirigiéndose hacia la puerta. Yue-san, ¿está abriendo? No, está sellado. Ah, lo sabía. Incluso a primera vista, era obvio que el altar y la puerta eran importantes. Después de todo, tenía sentido que estuvieran sellados. Por eso intentaron acabar primero con los golems, para poder tomarse su tiempo para descubrir el sello. Shea refunfuñó molesta mientras golpeaba a los caballeros que subían las escaleras. Dejemos que Yoe se encargue del sello. Probablemente me lleve demasiado tiempo atravesar eso con la transmutación. Hajime se abrió paso hasta donde estaba Shea. Probablemente era posible que Hajime rompiese con la transmutación, pero en este laberinto se necesitaría una gran cantidad de su maná. En ese caso, descifrar el acertijo del altar y el cristal amarillo era probablemente la ruta más inteligente. Por eso Hajime decidió dejar que Yoe, que actualmente era el más desfavorecido en la lucha, se preocupase por el sello. Bien, déjamelo a mí. Yoe contestó instantáneamente y cambió su atención hacia el cristal amarillo. Parecía como si 2 pirámides hubiesen sido unidas en la base, y al mirar más de cerca Yoe se dio cuenta de que todo estaba hecho de piezas tridimensionales entrelazadas. Ella tomó el cristal en sus manos y se giró hacia la puerta. Había 3 hendiduras en su cara. Después de pensarlo un momento, empezó a desmontar el cristal. Esperaba reorganizar las piezas en 3 cubos para que encajaran en las hendiduras. Mientras trabajaba, examinaba cada hendidura con más detalle. Cuando miró de cerca, notó que cada uno de ellos tenía una escritura tan tenue que fácilmente podía pasarse por alto. Escrita en su interior decía: ¿puedes resolverlo? Bueno, ¿puedes? Si no terminas rápido, todos van a morir. No te preocupes si no puedes. Está bien, ustedes no son genios como yo. Así que relájate. Incluso la gente estúpida puede vivir, bueno, supongo que no pueden, ¿eh? Demasiado malo. Pugiara. Los mismos insultos molestos de siempre. Ni siquiera Yoe pudo evitar irritarse. Frunció el ceño levemente, resistió el impulso de golpear la puerta, y continuó trabajando en el rompecabezas. Hajime y Shea sintieron su cambio de humor, pero decidieron no decir nada y continuaron golpeando al inmortal ejército de golems. Hajime-san. ¿No puedes volarla con esa otra cosa que usaste antes? Los caballeros subieron en tropel por las escaleras como cucarachas, molestas y difíciles de matar. Cansado de devolverles el golpe, Shea le rogó a Hajime que volviera a usar sus granadas. Idiota. ¿Y si desencadena una trampa? No puedo tirarlas, así como así. No se sabe lo que va a pasar. Ese ejército de golems ya ha pisoteado cada centímetro de la escalera. Estamos hablando de Miller y Reisen. ¿Qué quiere decir que no hay algún tipo de interruptor que no reaccione a los golems? Lo que asusta es que podrías tener razón, conversaron con sorprendente indiferencia mientras atravesaban a través de ola tras ola de golems. Aunque al principio Shea había estado en pánico, después de ver lo tranquilo que Hajime y Yoe habían manejado la situación, había recobrado la compostura. ¿Sabes? En realidad estoy un poco feliz. ¿Eh? Shea golpeó otro golem de la escalera antes de continuar. Durante tanto tiempo, todo en lo que era bueno era en huir. Pero ahora aquí estoy, luchando codo con codo contigo, Hajime-san, por eso estoy feliz. Eres una persona rara, ¿lo sabías? Voy a coquetear tanto contigo cuando salgamos de aquí. Más despacio. No vayas a poner banderas de muerte sin razón. El trágico papel de heroína no te queda bien, así que para. Aquí es donde se supone que debes decir: definitivamente no te dejaré morir, cariño. Vamos. Ahora eso se desvía demasiado del guión. En realidad, estoy un poco asustado por lo optimista que te has puesto últimamente, pero, supongo que no puedo decir nada.
Continuaron charlando sin hacer nada durante unos minutos más. Incluso se podría decir que estaban coqueteando. De repente, una oscura sombra se asomó tras ellos. Yue, nada de coquetear. No estábamos coqueteando. Fufufu, ¿así es como se veía? Me estás haciendo sonrojar. Cállate, tú. Yue miró enfadada a Hime y Shea, que estaba empezando a cansarse un poco. Pero ella sabía que no era el momento para esto, así que en vez de eso se hinchó un poco el pecho y reportó su éxito. Está abierto. Vaya, eso fue rápido. Eres increíble, Yue. Shea, nos vamos. Está bien. Hime miró hacia atrás y vio que la puerta estaba abierta. No parecía haber nada muy especial en la habitación de más allá. En cualquier caso, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Si pudieran volver a sellar esa puerta, podrían detener el avance de los golems. Yue corrió primero, seguida por Shea. Se pusieron a ambos lados de las puertas dobles, listas para cerrarlas en cuanto Hime pasase. Hime tiró algunas granadas a los golems como regalo de despedida antes de entrar corriendo por las puertas. Los golems avanzaron, decididos a detener a los intrusos. Y, sin embargo, las granadas explotaron antes de que pudieran. Los que no volaron en pedazos perdieron el equilibrio y cayeron. Y en ese momento, Yue y Shea cerraron las puertas de golpe. Tal como lo había comprobado con vista lejana antes, la habitación estaba completamente vacía. Aunque no hubiese sido la propia habitación de Milady, Hime al menos había estado esperando una pista, así que la situación era bastante anticlimática. ¿Es otro de sus trucos? Tener esta gran puerta y sello de lujo, pero no poner nada detrás de ella. Es posible. Estúpida Milady. ¿Cuánto tiempo vas a seguir burlándote de nosotros? Mientras los tres colgaban la cabeza decepcionados, de repente oyeron el ruido que habían llegado a odiar. Clunk. ¿Qué? La habitación empezó a temblar de repente. De repente, Hime pudo sentir las fuerzas G golpeándolo de costado. Espera, ¿se está moviendo toda la habitación? Parece que... ¡Uya! Justo cuando dijo eso, se encontraron siendo atacados por las fuerzas G desde arriba. El inesperado cambio hizo que Yue se mordiese la lengua, y ella sostuvo su boca con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, Shea estaba esparcida por el suelo como una rana al revés. La habitación siguió avanzando en todas direcciones durante unos 40 segundos antes de detenerse repentinamente, ignorando todas las leyes de la inercia. Hime había logrado usar sus zapatos de púas para mantenerse en su lugar, e incluso prepararse contra el impacto de la parada repentina, pero Shea no tuvo tanta suerte. Cuando la habitación se detuvo, se estrelló contra la pared de cabeza. Todo el rodar alrededor de antes ya había sido malo para ella, pero esta fue la gota que colmó el vaso. Se puso de pie como una borracha, con la cara pálida y completamente agotada. Estaría fuera de combate unos minutos. Yue se había aferrado a Hime en el momento en que se dio cuenta de lo que estaba pasando, así que estaba bien. Por fin ha terminado. Yue, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Hime no transmutó sus púas y se puso en pie. Examinó su entorno, pero nada en particular se destacó. Considerando lo mucho que se habían movido, lo más probable es que si él abría la puerta por la que entraron, estuvieran en una habitación diferente. Hime-san, ¿no me vas a decir algo a mí también? Shea se cubrió la boca para no vomitar mientras miraba a Hime. No parecía muy contenta de que la ignoraran. Estoy bastante seguro de que si dijera algo, te excitarías tanto que realmente vomitarías. Y no necesitamos añadir coneja vomitada a tu lista de apodos, ¿verdad? Puede que sea verdad, pero una chica todavía quiere que la cuides, Blaark. Mira, ¿qué te dije? Mira, solo descansa un poco. Ignorando a Shea, que estaba vomitando a gatas, Hime y Yue volvieron a mirar a su alrededor. Todavía no había nada nuevo, así que decidieron dirigirse a la puerta. Ahora bien, ¿qué es lo próximo que nos va a lanzar? ¿El tipo que estaba controlando a los golems? Posiblemente. Se supone que Milady lleva mucho tiempo muerta, ¿quién controlaba esas cosas? No importa lo que salga. Yo te protegeré, Hime, y tú también, supongo, Shea. Puedo oírte, ¿sabes? Blaark. Hime se relajó un poco cuando escuchó la confianza en la voz de Yue. Suavemente pasó sus dedos por el pelo de ella. Cerró los ojos alegremente y se acurrucó ante Hime. He querido decirte esto desde hace tiempo, pero ¿podrían dejar de ir a su propio mundo todo el tiempo? Empiezo a sentirme excluida y sola, y Shea rápidamente ahuecó su boca en un intento de mantener el almuerzo que le quedaba. He querido decirte esto desde hace tiempo, pero ¿podrías dejar de hacer eso que haces a veces cuando parece que salió directamente de una película de terror?
Empiezo a sentir escalofríos corriendo por mi espina dorsal. ¿Cómo te atreves? Solo soy una doncella enamorada que quiere, que quiere ser mimada como Yoesan. Así que abrázame y mímame ya. Urg, por favor, no digas eso cuando parezca que estás a punto de vomitar, llegas 100 años antes para que Hajime te abrace, Shea. De alguna manera, Shea se las arregló para acercarse a Hajime, y le miró con ojos suplicantes, sus manos aún cubriendo su boca. La ignoró y se giró hacia la puerta. Detrás de él Shea decía ¡Ey, bueee! Pero fingió no oír. ¿Qué hay detrás de la puerta misteriosa? ¿El escondite de Milady? ¿El maestro de los golems? ¿Más trampas? Con una sonrisa valiente, abrió la puerta. Más allá estaba. ¿No te resulta familiar esta habitación? Muy familiar. Especialmente esa tabla de piedra. Había otra habitación detrás de la puerta. Una lápida de piedra en el centro y un pasadizo que se dirigía hacia la izquierda era todo lo que se veía. La razón por la que me pareció tan familiar fue porque, ¿esto se parece a la habitación en la que empezamos? Shea dijo lo que todos estaban pensando, pero nadie lo quería decir. Sin embargo, se parecía mucho a la habitación en la que habían empezado. De hecho, no solo lo parecía, sino que era exactamente esa habitación. La prueba estaba en las letras que aparecían en la tablilla. «Hey, ¿cómo se siente?» Todo ese trabajo duro solo para terminar de nuevo en el comienzo. ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta? Vamos, dime. ¿Cómo lo estás soportando? Y bien. Hajime y las demás se quedaron atónitos sin palabras. Sus expresiones eran espeluznantes. Ninguno de ellos se movió cuando leyeron lo que estaba escrito en la tabla. Unos segundos después, aparecieron más palabras. Oh sí, casi lo olvido. Este laberinto se transforma después de un tiempo determinado. Milady-chan quería asegurarse de que no se aburrieran corriendo por los mismos caminos una y otra vez. ¿Estás contento? Y bien. Más vale que me des las gracias. Lo hice todo por la bondad de mi corazón. Ya debería haber terminado de cambiar, así que los mapas que hiciste son inútiles. Siéntase libre de agradecerme. No hiciste ninguno, ¿verdad? Oh, ustedes, pobres almas, trabajaron duro en hacer un mapa de todo lo que pudieron. Bueno, qué lástima. Bugiayaya. Los tres hicieron unas risas histéricas. Los gritos de Milady que siguieron fueron seguramente escuchados por todas las criaturas en el laberinto. Esos gritos solo se hicieron más fuertes cuando, al salir del pasillo, se dieron cuenta de que había sido fiel a su palabra. Toda la distribución del laberinto había cambiado. Tomó algún tiempo, pero finalmente lograron recobrar la compostura y continuaron su expedición. Naturalmente, las cosas no salieron bien. Especialmente para Shea, se quedó atrapada en las trampas más básicas como objetos de metal que caían del cielo, quedando atrapada en arena, siendo rociada con algún líquido blanco pegajoso que olía asqueroso, y más. Con el tiempo, se convirtió en una coneja muy ágil. Espero hayan disfrutado el video de hoy, y esperen más los siguientes días. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa. I am